Capítulo tercero de los tratados internacionales. El artículo 93 se refiere a la autorización para celebración de tratados internacionales, señalando que, mediante ley orgánica, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Entendemos por tratado internacional un acuerdo normalmente por escrito entre un mínimo de dos estados soberanos, por el que se establecen unos determinados lazos de cooperación y acercamiento en diferentes tipos de materias, ya sean de tipo político, económico, militar, cultural, etc. Solo por medio de una ley orgánica se puede permitir que España concierte un tratado internacional, en virtud del cual se autorice para que una determinada instancia internacional pueda ejercer las competencias que establece nuestra Constitución. Corresponde al Gobierno o al Congreso de los Diputados asegurar el cumplimiento íntegro de los tratados internacionales, para que lo suscrito no quede en papel mojado. El artículo 94 regula la autorización específica de las Cortes Generales para manifestar el consentimiento del Estado español en los tratados internacionales suscritos por nuestro país solo en determinados casos, tal y como queda reflejado en el tenor del citado artículo 94, al establecer que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos: A. Tratados de carácter político. B. Tratados o convenios de carácter militar. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero. D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. E. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Finaliza el artículo señalando que el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Es decir, en cualquier otra clase de tratados internacionales diferentes a los mencionados en el artículo 94, las Cortes Generales no tienen que intervenir, simplemente les será comunicada por el Gobierno de la Nación la celebración del tratado internacional. Contempla el artículo 95 cuáles son los requisitos para la celebración de tratados internacionales que contravengan lo dispuesto en nuestra Constitución, destacando que para ello habría que proceder a la revisión de la Constitución en aquellos apartados que impidieran la aplicabilidad directa del tratado en cuestión. Asimismo, ante la duda de que se dé o no esas supuestas contradicciones entre el tratado internacional y la Constitución española, corresponde al Gobierno, al Congreso de los Diputados o al Senado solicitar al Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución que se pronuncie sobre tales contradicciones, pues en caso de que no existan, no sería preciso revisar la Constitución. Lo explicado se recoge en el artículo 95 señalando que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras
puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Cierra el capítulo 3 del título 3 el artículo 96, regulando el régimen y características legales de los tratados internacionales, al señalar que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento, previsto para su aprobación en el artículo 94. Es decir, todo tratado para adquirir validez precisa de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, momento a partir del cual se incorpora a nuestro derecho. El procedimiento para alterar el contenido de un tratado internacional o bien debe estar provisto en el propio tratado o en su defecto habrá que aplicar las normas del derecho internacional. Cabe que un tratado pueda ser objeto de denuncia, para lo cual se seguirán las mismas pautas que para su autorización, tal y como prevé el artículo 94, o sea, el Estado podrá denunciarlo con o sin autorización de las Cortes, según el tipo de tratado internacional de que se trate.